Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cárdenas. El tema de la presente exposición es acerca de las personas y la esclavitud en el derecho romano. El concepto de persona ha sido uno de los pilares fundamentales, no solo de la ciencia jurídica, sino también del ordenamiento jurídico en cualquier época de la historia de la humanidad. El término aparece casi misteriosamente en el léxico jurídico, dado que no hay evidencia cierta en qué momento se incorpora, a menos que partamos de las instituciones de Galo, que según la tradición vivió en el siglo XI de nuestra era. Los romanos utilizaron el término persona como sinónimo de papel teatral, para ser más exactos, el actor teatral. En este orden de ideas, en Galo se comienzan a presenciar las sinonimías entre personas y hombres, lo cual sigue evidente en cualquier ordenamiento jurídico. Sin embargo, debemos acotar que a partir del año 1251, el Papa Inocencio IV, además de utilizar el término con relevancia jurídica, vale decir a cómo se diría ahora sujeto de derecho, incorpora a la persona jurídica denominada posteriormente persona moral o persona jurídica colectiva. Ahora bien, cabe resaltar que la clasificación de las personas según los romanos era de la siguiente manera: persona natural, física o humana, libre y esclavo, persona jurídica, moral o colectiva. En cuanto a las personas físicas, eran las que presentaban signos característicos de humanidad natural. Se subdividen en personas libres y esclavos. Las personas libres se clasifican según el A, ingenuos, nacido libre; libertos, esclavo que obtuvo libertad; B, ciudadanos y no ciudadanos; C, sui juris y alieni juris. Por otra parte, las personas jurídicas, morales o colectivas eran creaciones ideales y a las cuales la ley les reconocía capacidad de derecho, ya que no poseían la capacidad de hecho, por tanto, actuaban jurídicamente por medio de representantes. En cuanto a los requisitos referentes a la asistencia humana, se tiene que en la Roma antigua, atendiendo tal vez al grado de superstición o tal vez al conocimiento de experiencias ocurridas y transmitidas, para que un procreado fuera reconocido como humano, debía cumplir ciertos requisitos. Primero, era preciso que el feto fuese separado totalmente del claustro materno. Segundo, era necesario que el nacimiento fuese con vida. Tercero, se requiere que el parto fuera perfecto, acaecido plenis temporis, que significa haber transcurrido los 6 meses completos de gestión. Cuarto, que el nacido tuviese forma humana. Como deducción del punto anterior, la existencia de la persona física comienza con el nacimiento, pero aún antes de nacer, las personas concebidas podían adquirir derechos. Dos teorías tratan desde Augusto las condiciones que debían reunir un recién nacido para poder adquirir derechos. Era la escuela proculinana. Sostenía que el niño debía llorar al nacer, lo que eliminaba el derecho a un niño que nació sin voz. B, era la escuela sabiniana. Por contrario, manifestaba que un niño mudo de nacimiento, al nacer vivo, es capaz de adquirir derechos. Justiniano, convalidado en la opinión de la escuela sabiniana. Con respecto al estatus de la persona romana, el derecho romano, como supra, estaba señalado que la personalidad jurídica no era inherente a cada hombre por el hecho de serlo. Ella dependía del estatus de la persona, la cual era la especial posición jurídica que aquella persona asumía por una necesidad superior a su interés e independientemente de su valor respecto a una comunidad de personas organizadas bajo un ordenamiento jurídico de la cual forma parte. El status libertatis era la plena capacidad jurídica, la personalidad a la cual estaba constituida en Roma por la posesión de los 3 estados integrantes del captus: el status libertatis, el status civitatis y el status familiaris. Es de resaltar que ocupaba el primer rango entre ellos, el estatus de libertad, pues su degradación provocaba una máxima disminución de cabeza que distingue la personalidad, ya que la persona que perdía la libertad carecía de ciudadanía y de derechos de familia, equivalía a una muerte civil, que al igual que la muerte natural ponían fin a la
Estudiar el estatus de libertad llevaba a considerar la institución regular en el mundo antiguo. La esclavitud, que Roma conocía como todos los pueblos, su régimen jurídico proviene de derecho de gente, influyendo en esta materia sobre el derecho privado de los romanos. Lo llevó a regular las causas provocadas a la esclavitud, las condiciones jurídicas del esclavo y los medios en que pudieran hacer cesar la condición civil. Entre otros orden de ideas, tenemos que la esclavitud, vale resaltar que Roma admitió la esclavitud y los hombres y mujeres esclavos no eran personas. Además, Roma consiguió su derecho como algo propio y peculiar de que solo los hombres que eran ciudadanos romanos podían disfrutar. Y por último, tuvo un tipo patriarcal de familia, en cuya fuerte contextura antigua, con más o menos intensidad, proyectadas derivaciones de su concepto original en el curso de la evolución en su derecho. Solo el jefe, pater, tenía una capacidad jurídica perfecta y plena para ser persona, al menos para hacerlo en el derecho romano antiguo, ya que el vigor de la exigencia se acentuaba mucho con el tiempo. El hombre debía ser libre, ciudadano y jefe pater de familia. La esclavitud era la condición de las personas que estaban bajo la propiedad de un dueño. En rigor, en todos los pueblos antiguos, esta institución fue considerada como un derecho de gentes. Era un elemento esencial de la sociedad antigua. Los filósofos de la época romana antigua aceptaban la esclavitud como algo necesario y natural. Verbigracias, Aristóteles la tenía como una institución legítima y Cicero lo aceptaba como un hecho inesperable en la necesidad de la vida. Sin embargo, pese a que Séneca recomendaba a los amos tener humanidad con sus esclavos, para el único esclavo, el que obedece a sus pasiones, el sabio siempre es libre, pregonaba el filósofo estoico. En derecho romano, como en todas las antigüedades clásicas, un ser humano podía ser libre o esclavo. Solo los libres tenían capacidad jurídica y por ello interesaba fijar quién era el esclavo, cuál era la condición jurídica, cómo podían dejar de ser esclavos. En ese sentido, por nacimiento eran esclavos los hijos cuya madre fuese esclava en el momento del parto. Solo la condición de la madre se tenía en cuenta en este caso y se transmitían al hijo porque como la esclava no podía contraer matrimonio, el padre, cualquiera que fuese, era siempre legalmente desconocido. Desde el siglo II se admitió que aunque la madre fue esclava, al ocurrir el parto, el hijo nacería libre siempre aquella lo hubiese sido también, aunque por un instante durante el periodo de gestión. Mientras que los esclavos no gozaban de ningún derecho al ser considerados objeto de derecho o cosas susceptibles de realizar negocios jurídicos sobre ellos. De todas formas, el esclavo, a diferencia de otros objetos del derecho, el derecho romano le respetó su personalidad natural, de manera que hasta la Lex Alquila de dato de 287 a.C., las lesiones del esclavo fueron consideradas como daños corporales, no como daños causados en las cosas. Y por otro lado, participaba como un miembro más de la familia en la ceremonia religiosa, es decir, que a diferencia de las cosas u objetos de derecho, el esclavo sí le reconocía personalidad en el origen religioso. Las principales causas por las que se incurre en la esclavitud eran nacimiento. Nace esclavo el hijo de la madre esclava, aunque fuera concebido por hombre libre. Cautividad de guerra. El ciudadano romano que cae cautivo en manos del enemigo, desde el punto de vista de la legislación romana, era considerado esclavo, que a la diferencia de otros podía recobrar su estatus de libertad y ciudadanía, así consigue escapar y entrar en territorio romano, es decir, en virtud del ius postinium. Ahora bien, recobra todos sus derechos menos la situación del hecho, que eran dos: la posesión y el matrimonio. El otro punto, condena penal. Se convierten en esclavos los ciudadanos que fueran condenados por ciertas penas graves, condenados a muerte o trabajo forzoso. Otro punto, disposición legal
fiscal. Había muchos supuestos contemplados por leyes especiales que convertían a los ciudadanos romanos en esclavos si realizaban determinados comportamientos, como por ejemplo, no pagar impuestos, no declarar ante el censor para ser cesado, eludir o desertar del ejército, la mujer libre que mantenía relaciones carnales con un esclavo, ajeno tras ser advertido de 3 veces por el dueño de este, en que cesase en su comportamiento. Finalmente, la esclavitud se rige por un acto voluntario del dueño o por disposición de ley. En primer caso, dicho acto denomina manumisium, que otorgaba la libertad y la ciudadanía romana si se realizaba de forma solemne. Mediante la siguiente clase de manumisium vindicta, cuando se realiza un proceso fingido ante el magistrado mediante el in iurium, o bien cuando el dominius inscribía como hombre libre al esclavo en el censo, o bien cuando le otorgaba la libertad mediante un testamento. Muchas gracias.